Vamos a tratar de entender un poquito a la alimentación como una verdadera medicina, y de eso se trata un poquito el programa de nutrición gastronómica que imparto y trabajo con el doctor Ángel. Pero para arrancar entonces es importante que empecemos a pensar un poco qué hay dentro de la comida para entender por qué es que es tan importante la comida y por qué esta visión pues es importante un poco trabajarla y tenerla presente siempre que comemos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, voy a ser muy escueto aquí porque no soy nutricionista, entonces pues no quiero meterme en áreas que no me corresponden, pero quiero que pienses que en los alimentos hay dos cosas importantes. Lo primero son los macronutrientes, que es lo que hay, que siempre te han dicho, las vitaminas, los minerales, la proteína, la grasa, la fibra, o sea, son lo que siempre has escuchado de los nutricionistas, pero yo de lo que me quiero enfocar es en la segunda parte, que muy poca gente habla, que son los micronutrientes. Los micronutrientes son partes que hay dentro de los alimentos que realmente son los que tienen ese efecto de medicina en el cuerpo. No es tanto cuánta proteína o cuánta vitamina o cuánto mineral hay dentro de un alimento lo que lo hace médico, sino son estos micronutrientes. Entonces, quiero hacerte una analogía para que entiendas por qué estos micronutrientes son tan importantes. Entonces, piensa en ellos como que en tu cuerpo hay dos elementos que te protegen. Por un lado está el soldado, que hace la actividad de protegerte, y por el otro lado está la herramienta, el arma que ese soldado utiliza para poder hacer su acción de protección. ¿Listo? Entonces, los macronutrientes son el soldado y los micronutrientes son la herramienta que el soldado utiliza para poderte defender. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que los soldados o la función de los soldados, ¿de dónde salen los soldados? Principalmente de la proteína y de los lípidos, y hacen la acción. Y las armas provienen principalmente de las frutas y las verduras, y su acción es permitirle a ese soldado poder tener algo. Entonces, cuando yo pienso cómo es mi alimentación, te vas a dar cuenta que todo el tiempo estás consumiendo muchos más soldados que armas. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues que literalmente estás mandando a tu ejército de defensa en calzoncillos a tratar de defenderte. ¿Listo? Y la gente entonces dice, pero yo como. Sí, tú comes, pero no te nutres. Y estás evitando que tu cuerpo tenga elementos de defensa. Entonces, como las armas provienen principalmente de la fuente de minerales y vitaminas o de las trazas que están dentro de las frutas y las verduras, yo quiero concentrarme en enseñarte el día de hoy cómo preparar frutas y verduras de muchas formas diferentes, muy agradables, para que tu consumo de frutas y verduras diaria se aumente. Y con esto no quiero decir que tienes que cambiar necesariamente tu estilo de vida. Simplemente haz un ejercicio de, ok, voy a contar cuántos soldados me comí en el día y voy a contar cuántas armas me comí en el día. Entonces, listo, desayuno, una arepa con un huevo, con un café, con azúcar, 4 soldados, no me comí ningún arma. A la media mañana me comí una empanada con Coca-Cola, 2 soldados, ningún arma. Almorcé el típico ACPM, arroz, carne, papa y maduro, 4 soldados, ningún arma. A la media tarde me como una papa rellena con otra gaseosa, 2 soldados, ningún arma. Y a la cena me como una arepa con todo, 4 soldados, ningún arma. Y eso es lo que hace el típico colombiano. Entonces yo no te estoy diciendo, no, ahorita vuélvete únicamente de fruta. No, ok. A eso que ya estás haciendo, vamos a agregarle las armas para que los soldados se vayan a la guerra, armados hasta los dientes, a ganar la guerra. Eso es literalmente lo que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a mirar cómo son los hábitos alimentarios, que lo toqué muy rápidamente, vamos a tocarlo muy rápidamente. El ACPM es el hábito alimentario del colombiano, y generalmente el colombiano come de esta forma. 45% de su comida es azúcar, el 30% de su comida es carne, el 15% de su comida es grasa, porque todo lo frita, y apenas tiene un 5% a un 10% de frutas, verduras y agua cuando las hay, porque la mayoría de las veces le se sirven la ensalada y se queda en el plato, y le sirven el jugo y se queda en el vaso, y le sirven la frutica y la deja en el plato.
Entonces, cuando la hay, la mayoría de las veces, ese 10% de frutas, verduras y agua está o en proteína o en carbohidratos, teniendo una dieta de 50 o 55% de azúcar. Y es demasiada, porque al final eso lo único que hace son soldados. Entonces, estás haciendo más de lo mismo. ¿Qué es la propuesta que yo te haría? Comer un 40% de tu alimentación en proteína, un 5% de grasa, y ojalá esta grasa sea de omega 3, un 50% de tu comida deberían ser frutas, verduras y un 5% de agua. Eso sería la recomendación. Ahora, ¿cómo paso de lo anterior a esto? Pues facilísimo. Vamos a aprender algunas recetas rápidas que yo llamo las fórmulas mágicas. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que entender es que debo tomar jugos medicinales. Un jugo medicinal, 7 onzas de jugo medicinal equivalen a 3 armas. Entonces, si yo me estoy comiendo de 18 a 22 soldados en el día, con que ponga 5 jugos medicinales, ya equilibré. Y estoy mandando a todos mis soldados con armas. Entonces es simplemente poner 5 jugos medicinales y ya está. ¿Qué es un jugo medicinal o para qué es? Es una bebida muy concentrada de elementos alcalinizantes que generan una inyección rápida de micronutrientes a tu organismo, dándole a tu organismo esas armas que necesitas. ¿Cómo se hace? Principalmente con un extractor. Si no tienes un extractor, puedes utilizar una licuadora de tercera generación, que la marca más conocida de este sistema es la NutriBullet. Hay otras marcas de licuadoras de tercera generación. Puedes escoger cualquiera de las dos, funciona muy bien, pero una recomendación muy puntual en este elemento es importante colar en tela. Necesito quitar la fibra para acelerar la absorción de los nutrientes que hay dentro del jugo. Si yo me lo como con fibra, hago digestión en el estómago de los nutrientes, oxidándolos y reduciendo la cantidad de micronutrientes que entran al sistema. Por eso se toman jugos pequeños, no más de 7 onzas, idealmente 4 onzas. ¿Por qué? Porque si no el choque de azúcar que hay, porque la fuente principal de los jugos medicinales es fruta, sería muy alta. Entonces al final terminaría comiéndome un montón de carbohidratos que no sirven. Pero miremos un poco la fórmula mágica. Vamos a mirar un jugo que para mí es delicioso, que es el cóctel de piña. ¿Listo? Los ingredientes del cóctel de piña es piña, coco, ajo y hierbabuena. 4 ingredientes. ¿Por qué ponemos estos 4 elementos? Porque la idea es tener una fórmula mágica. ¿Listo? Vamos a poner en el 50% del vaso que voy a preparar una fruta favorita. Y favorita es un término que establece a mi criterio personal. Entonces, yo no te puedo dar a ti una fórmula de jugo mágico. No te puedo dar a ti una fórmula de jugo medicinal, porque puedo ir y decir, no, es que a mí me encanta el borojó y doy contigo que no te gusta. Entonces, esa receta de jugo medicinal que te acabo de dar no sirve. No sirve porque si el jugo no es delicioso para ti, no lo vas a repetir. Y lo importante de esto es tomarse 5 al día. Y para poderme tomar 5 al día tienen que estar deliciosos. ¿Listo? Entonces, 50% de una fruta favorita. Ahora, vamos a hacer una lista de frutas o verduras que sean muy dulces. ¿Listo? Que no se van a repetir en la lista de fruta favorita. Toda la idea de esto es tener listas. Una lista de frutas favoritas, una lista de frutas y verduras que sean muy dulces. Ahora, ¿qué ser dulce o no ser dulce? ¿Es algo intrínseco o extrínseco? Intrínseco, vuelve a jugar lo mismo. Entonces yo no puedo darte una receta de un jugo medicinal, es imposible. ¿Por qué? Porque tengo que tener una fruta favorita y una fruta que a ti te parezcan dulces. Y si no te parece dulce y si no es la favorita de la fruta, pues no te va a gustar el jugo. ¿Listo? Y estamos hablando de que el 75% de la fórmula del jugo medicinal son cosas que a mí me tienen que gustar. Ay, que me han dicho que una fruta no se puede mezclar con otra, que me han dicho que no mezclar frutas con verduras, en los jugos medicinales todo eso es carreta. No hay ningún elemento que se contraponga. Una regla con los jugos medicinales es que solo pueden ir frutas y verduras dentro de los jugos. Ninguna otra cosa, no cereales, no leguminosas, no, frutas y verduras, no más. Un 20% de verduras y hortalizas y un 5% de un solvente o algo líquido. Y lo primero que uno pensaría como solvente es agua, pero el agua no tiene nutrientes.
Entonces, cuando pongas solventes, no pongas agua, porque estoy diluyendo el potencial nutritivo del jugo medicinal. Ponte el exprimido de una naranja, el exprimido de una mandarina, un maracuyá, una sandía. Exprime algo que se pueda exprimir y que te convierta el asunto en algo líquido, y este solvente se pone ¿para qué? Para poder licuar, no es más. Ahora, si la fruta favorita, la fruta dulce, la verdura y la hortaliza es muy húmeda, pues no necesito el solvente. Todo eso en una licuadora, lo licuamos 1 o 2 minuticos, pasamos por un colador de tela y nos tomamos el jugo medicinal. Eso 5 veces al día. Con eso ya estás equilibrando la cantidad de soldados que una persona en estándar come. Ahora, si eres muy de chicharrón y si eres muy... Entonces vamos a mirar más cosas, ¿listo? Porque dentro de esas cosas que podemos mirar, podemos hacer un batido, ¿listo? ¿Qué es un batido? Es una bebida nutricional, pero que ya no tiene un enfoque tanto de generar un efecto de alcalinización, no, tiene más un enfoque de divertimento sin dejar de ser nutritiva. Vamos entonces a entender que se hacen en licuadora, los batidos siempre se hacen en licuadora, por eso se llaman batidos, batir, ¿listo? Y literalmente vamos a mirar uno. En este caso vamos a mirar una malteada de mango. Entonces vamos a mirar que tiene 2 ingredientes, mango y leche de coco, ¿listo? Pero lo importante entender de esa leche de coco es que voy a tener un 60% de ligador, o sea, de una fruta que sea muy espesa, mango, banano, guanábana, papaya, muy espesa. Puedo poner un 30% de sabor en el caso de que esa fruta espesante no es el sabor de la malteada que quiero. Ay, es que quiero una malteada de fresa, pues la fresa no espesa. Pues pongo un 60% de banano, pongo un 30% de fresa y pongo un 10% de frío, y ahí es donde entra la leche de coco. Yo meto la leche de coco al congelador, pongo todo eso en una licuadora y tengo una deliciosa malteada. ¿Listo? Voy muy rápido porque no tengo casi tiempo y quiero terminar de darles las cosas. Luego tenemos entonces dentro del esquema un helado. Rico un helado también. Y también pueden haber helados nutricionales. El truco de los helados nutricionales es mantener cosas congeladas. ¿Listo? Entonces voy a poner un 10% de líquido, un 10% de sólido, un 40% de espesante y un 40% de sabor. Para que el helado sea helado, el espesante, que siempre va a ser banano, y el sabor deben estar congelados. ¿Congelados es qué? Que si yo cojo esa bolsa con esa fruta que tengo ahí y le doy en la cabeza a alguien, lo descalabro. Eso es congelado. Si tú metes estas cosas, así como están ahí, a una licuadora, licúas 2 minutos y después de 2 minutos tienes un delicioso helado, sin leche, sin azúcar, sin conservantes, sin absolutamente nada. Si entran al YouTube de AOV Gourmet, van a encontrar el video de cómo se hace esto y va a ser mucho más fácil para ustedes entender el proceso. Ahí está el video si lo quieren ver. AOV Gourmet. Ahora, esto dentro de los líquidos, pero vámonos con un elemento más, que son las ensaladas. La gente casi no come ensaladas. ¿Por qué la gente casi no come ensaladas? Porque las ensaladas generalmente son desagradables. ¿Cuál es la función de una ensalada? Alcalinizar, inyectar nutrientes y aportar energía. ¿Listo? ¿Por qué aporta energía? Principalmente por el aderezo. Entonces vamos a entender que una ensalada debe tener siempre 3 partes. Un acompañamiento, unas hojas y un aderezo. ¿Listo? El acompañamiento durará 24 horas, el aderezo durará 2 meses y las hojas durarán 24 horas si las mantienes por separado. Si las juntas, todo dura 1 hora. Y a mí me encanta ir a la casa de la gente, abrir la nevera y ver la ensalada que lleva 2 días ahí en la nevera y la gente se sigue comiendo eso que ya está podrido y oxidado. Entender que porque no cambió color, que porque no cambió sabor, porque no cambió olor, la gente piensa que está bueno. Y las bacterias que matan ni cambian el sabor, ni cambian el color, ni cambian el olor de la comida. Entonces tú puedes estarte comiendo algo muy tóxico, que sabe delicioso, que huele espectacular y que se ve súper bien. Entonces mucho cuidado con los tiempos de conservación de la comida. Una ensalada que se mezcla dura 1 hora, no más. Una ensalada entonces debe tener siempre esas 3 partes y vamos a poner un ejemplo, ensalada tropical. Vamos a poner mango, cherry, fresa y pepino como acompañamiento, albahaca y rúcula como hojas y vamos a hacer una vinagreta de uva para aderezar la ensalada. El truco de las ensaladas es un muy buen aderezo. ¿Listo? Entonces, si el truco de las ensaladas es un muy buen aderezo, vamos a aprender un aderezo. Pero antes la fórmula mágica. 35% de hojas, 60% de acompañamiento y 5% de aderezo. Tú mezclas esto y siempre vas a tener buenas ensaladas. Pon dentro de las casillas lo que quieras y por eso es una fórmula mágica. Pero vamos a aprender rápidamente el aderezo. ¿Qué es un aderezo? Es un elemento que unifica y amalgama.
redondea el sabor de la ensalada. Para mí es más importante un buen aderezo que una buena ensalada. Yo puedo poner cualquier cosa en una ensalada. Si no le pongo un buen aderezo, tengo una basura de ensalada. Si le pongo un buen aderezo, puedo tener un tomate cualquiera con una lechuga cualquiera y comerme la ensalada más deliciosa. De hecho, la ensalada César, ¿qué es? Lechuga y pan, no tiene nada más. Y es la ensalada más vendida del mundo. ¿Cómo se hace un aderezo? Siempre se hace en licuadora, se conserva 2 meses en la nevera. Y vamos a mirar entonces un aderezo. Por ejemplo, este aderezo, vinagreta de miel mostaza, que es un aderezo espectacular. ¿Cómo se hace? 200 gramos de sabor principal, 100 gramos de sabor secundario, 100 gramos de líquido de solvencia, 15 gramos de emulsionante y 250 gramos de lípidos. Pongámosle nombre a esto. 200 gramos de mostaza de Dijon, 100 gramos de miel, una pizca de sal, una pizca de pimienta, especias las que quieras, 100 gramos de jugo de limón, 15 gramos de yema de huevo, 250 gramos de aceite de oliva, un muy buen aceite de oliva. Todo eso lo metes en una licuadora y terminas con un aderezo miel mostaza como el de los mejores restaurantes del mundo. No le quita nada a cualquier aderezo. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Excelente. Listo. Y por último, los lácteos o leches vegetales. No tengo tiempo para explicarles la importancia de por qué no tomar leche, pero lo único que yo quiero que entiendas es que la leche es un alimento creado para que las madres le transfieran hormonas de crecimiento a los niños. Esa es la función de la leche. Y yo te hago una pregunta, ¿tú crees que necesitas ser estimulada en tu crecimiento en este momento de tu vida? ¿Y sabes lo que pasa si... O sea, yo te hago una pregunta, si yo cojo en este momento una jeringa de alguna hormona de crecimiento y te doy 10 centímetros cúbicos de una hormona y te digo, inyéctate esto, ¿tú te lo inyectarías? Pues eso es lo que haces cada vez que te tomas un vaso de leche, porque esa es la función de la leche. Transferir hormonas al cuerpo que se la toman para que el cuerpo se desarrolle. Y ahí entonces preguntamos por qué hay tanto cáncer y por qué hay tanta enfermedad neurodegenerativa hoy en día. Pues esa es la respuesta, porque estamos estimulando nuestro cuerpo a crecer fuera de tiempo. Eso es bueno para los niños, y eso, que en otro momento hablaremos del peligro de la leche de vaca en los niños, pero en los adultos es más grave todavía, porque estás tomando hormonas. Entonces vamos a aprender cómo hacer leches vegetales, porque de todos modos necesito una fuente de proteína y una fuente de calcio. Si te estoy quitando la leche, igual la necesito, y la puedo obtener. De hecho, una taza de leche de arroz tiene 10 veces más calcio que una taza de leche de vaca. Ahí te lo pongo así sobre la mesa como para que tengas el concepto del calcio. ¿Listo? Entonces, una leche será siempre una sustancia líquida blanquecina rica en proteína y minerales. Eso es una leche. No tiene fibra, por eso hay que colarla después de hacerla. Una cosa muy importante, no tomes leches vegetales crudas. Siempre las leches vegetales deben cocinarse. ¿Listo? ¿Cuál es su función? Otorgar minerales, otorgar proteína y otorgar grasa. Esa es la función de la leche puntualmente. ¿Cómo se hace? Licúas durante 4 minutos agua y lo que vayas a poner dentro de ella. ¿Listo? Siempre deberás colar en tela o filtrar literalmente para quitar toda la fibra, porque la leche no tiene fibra, y lo viste en la explicación, en la definición. Pero esa fibra yo no la boto, esa fibra se llama okara y con esa fibra puedo hacer muchísimas cosas, arepas, espesar sopas, hacer tortas, galletas y demás. Vamos a mirar entonces, en este caso, una leche de almendra de alpiste. ¿Y cuál sería la fórmula mágica de esto? Una unidad de grano, o sea, mido una taza de una mezcla entre alpiste y almendras, la pongo a remojar toda la noche y a la noche siguiente con 6 tazas de agua hirviendo las pongo a licuar durante 4 minutos. Después de esos 4 minutos de licuado, cuelo en una tela y tengo lista la leche. Es así de simple. ¿Por qué tengo que ponerlo en agua hirviendo? Porque no puedo comer leches crudas. 4 minutos de licuado. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Angie López, como el doctor dijo. Yo soy una coach en nutrición holística. Viví muchos años en Australia, en los cuales aprendí muchas cosas sobre jugos verdes, porque estos son países en los cuales estos métodos de alimentación han evolucionado mucho. Hice una especialización en Londres en jugos para la salud, combinaciones ideales de extractos de jugos verdes y licuados y nutrición para todos los días.
y me especialicé en Puerto Rico sobre alimentación alcalina antiinflamatoria para reversar enfermedades en el Instituto de Ann Wigmore. Ann Wigmore fue la creadora de los jugos verdes, el pasto de trigo, junto con Hipócrates. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es alcalinidad, la importancia de los jugos verdes, de cómo tienen un efecto directo en el cuerpo. Tuve la oportunidad de conocer muchas personas que estaban reversando cáncer, diabetes, habían personas que habían reversado 120 tumores solo por medio de alimentación, habían personas que el primer día estaban con una insulina de 500 y el día número 15 estaba totalmente controlada entre 90 y 115 y ya no consumían medicamentos, y todo era por medio de una alimentación alcalina, y eso es lo que yo quiero explicarles a ustedes. Tal vez muchos hayan escuchado sobre alcalinidad y acidez. Muchos de ustedes han escuchado de alimentación alcalina, alimentación acídica. Bueno, el cuerpo tiene varios tipos de pHs, está el pH de la orina, el pH de la saliva, el pH del estómago, el pH de la sangre, el pH de la célula, hay muchos tipos de pHs, pero el pH más importante para el cuerpo es el pH de la sangre y de la célula. ¿Por qué? Porque la sangre alimenta absolutamente todos los órganos, es lo que da vida. Entonces, este pH de la sangre debe mantener en un rango de 7.365. El pH de la célula debe mantener en 6.5. Una sola variación hacia el lado acídico o alcalino, pero es más viable que se vaya hacia el lado acídico, de estos pHs crea acidez, y acidez es sinónimo de inflamación. Es una inflamación indolora, es una inflamación celular, pero es una inflamación constante a través de la vida. Hay ciertas cosas que alcalinizan o acidifican el cuerpo, que ya les voy a comentar en un momento. Lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora es que alcalinidad es sinónimo de salud, acidez es sinónimo de inflamación, inflamación es sinónimo de enfermedad. Cuando el pH de la sangre empieza a variar hacia el lado acídico, levemente, el cuerpo tiene que hacer mucho esfuerzo para poder alcalinizar y balancearlo. Esto lo hace por medio de dos órganos, principalmente de los riñones y de los pulmones. Los riñones tienen que filtrar alrededor de 180 litros diarios de líquido, sangre, el cual entra a la sangre por los túbulos, que hay cientos de túbulos en los dos riñones, y empieza a alcalinizar. ¿Qué es lo que tiene que hacer para alcalinizar esa acidez que se le puede dar al cuerpo? Tiene que demineralizar, intentar controlar eso, porque eso es un desbalance total para el cuerpo. Y los riñones empiezan a demineralizar. Un ejemplo, les digo a ustedes, de el calcio. El calcio es lo más alcalino que puede haber. ¿Qué hace? Cuando hay una acidez, empieza a sacar y a demineralizar el calcio de los huesos para poder alcalinizar. ¿Y eso qué es? Osteoporosis, artrosis, fracturas de cadera. Esta acidez indolora celular constante a través de la vida empieza con gripas, con acné, con sobrepeso, eventualmente es diabetes, fibromialgia y hasta cáncer, todas las enfermedades crónicas. Es por eso que las personas que están sanando con este tipo de alimentación son personas que llevan a un extremo alcalino. Un ejemplo, personas en terapia Gerson que deciden no hacer quimioterapia, pero se van a lo natural, los ponen en un extremo de alcalinidad, de tal forma que el cuerpo no tiene inflamación absoluta y el cuerpo no le queda otra opción que sanar. La alimentación acídica y alimentación alcalina, bueno, hablamos de la alimentación alcalina, es lo que deja residuo acídico alcalino en el cuerpo, en la célula. Son todos los vegetales, las frutas, las verduras, nueces, semillas, granos, son un poquito acídicas, sin embargo, se tiran más hacia el lado alcalino, no dejan residuos acídicos, no crea inflamación. Si no hay acidez, no hay inflamación, no hay enfermedad. La alimentación acídica, hablamos de todo lo procesado. La gaseosa y el azúcar están en el punto extremo de la acidez, es un punto de inflamación extremo para el cuerpo. Inmediatamente entra el azúcar al cuerpo, crea inflamación, crea acidez, el cuerpo tiene que empezar a hacer todo lo que él tiene que hacer para balancear esto y hay un desbalance total en todos los órganos. La célula tiene que mantener, el pH de la célula es el que más puede variar, el pH de la sangre no varía, pero el cuerpo hace todo lo posible por
por neutralizarlo. El pH de la célula debe tener un pH de 6.5. Si ese pH varía hacia el lado acídico tan solo un punto, la célula recibe un 60% menos de oxígeno. Eso es un 5.5 y es el medio ambiente en el que viven los hongos y los parásitos, y es el medio en el que vive el cáncer y se reproduce el cáncer. El cáncer no se puede desarrollar en un cuerpo alcalino, totalmente oxigenado. Los alimentos acídicos es todo lo procesado, todas las gaseosas. La proteína animal es bastante acídica e inflamatoria, ya vamos a hablar un poquito de ella. No estamos hablando de volvernos vegetarianos o veganos, estamos hablando de crear un balance, el mejor balance para que el cuerpo entre en un estado de alcalinidad y de sanación. Bueno, vamos a hablar un poquito de la proteína animal. Relacionada específicamente con el cáncer y con las enfermedades crónicas. Muchos de ustedes han escuchado de que no hay que consumir mucha carne, que hay personas que están con cáncer que les quitan la carne. Bueno, de eso básicamente es lo que le voy a hablar. La proteína es supremamente acídica, es inflamatoria, la proteína es cancerígena, contiene hormonas, antibióticos, toxinas, químicos y esteroides, y nos da una digestión lenta, estreñimiento, crea putrefacción. Vuelvo y repito, aquí no hablamos de vegetarianismo ni veganismo, sino de crear ese balance perfecto. ¿Qué pasa con la proteína animal? La proteína animal, cuando se calienta, cuando se pone a altas temperaturas, libera aminas heterocíclicas. Las aminas heterocíclicas son un componente mutágeno que tiene la capacidad de modificar el ADN y es cancerígena y se activa cuando se calienta la carne. Cuando las personas hablan de la carne relacionada con cáncer y de los cientos de estudios que hay sobre la proteína animal y el cáncer, cualquier tipo de proteína, pescado, pollo, carne, res, pavo, es más que todo sobre una hormona de crecimiento que se llama factor de crecimiento insulínico 1. El factor de crecimiento insulínico 1 es una hormona que es hermana de la insulina, es una hormona de crecimiento que se necesita cuando está el feto en crecimiento y cuando estamos en la infancia en crecimiento. ¿Por qué? Porque ayuda a crecer los músculos, los huesos, los órganos, una hormona de crecimiento. Hay un punto en nuestra vida en que ya no necesitamos que nada crezca, ya todo lo tenemos. Y es ahí cuando esta hormona, si se activa, empieza a hacer crecer cosas que no queremos que crezcan. Y un ejemplo de eso son los tumores, el cáncer, tejido mamario y de próstata. Inmediatamente se consume proteína animal, se activa esta hormona. Es por eso que los estudios se enfocan tanto en el cáncer y en la proteína animal. Lo ideal es hacer un balance respecto a la comida animal. Vamos a hablar ahora de las zonas azules, pero cuando nosotros miramos, hay muchos tipos de dietas, hay muchos tipos de forma de adelgazar, hay muchas cosas allá afuera, la mayoría de nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Lo que hay que intentar hacer es tener entendimiento para poder aplicar eso en nuestra vida. Ejemplo, las células son lo que comemos y puede sonar cliché, pero es que es algo que es muy literal. Las células, por ejemplo, la membrana es hecha de aminoácidos y de ácidos grasos. Las conexiones neuronales se hacen de ácidos grasos. ¿De dónde vienen los ácidos grasos? De las nueces, las semillas, el aguacate, un buen salmón, pero la mayoría de personas lo hace de los fritos. Entonces, claro, todo lo que se empieza a regenerar de la célula y las conexiones es a partir de esto. Aquí vemos unas cosas de la proteína animal, los cortes que ustedes no ven, que muchas veces traen el pus, la mayoría pues están inyectados con hormonas, antibióticos. A ellos los inyectan para que crezcan más rápido y para que vivan con salud en un ambiente de insalubridad. Y todas estas hormonas, todas estas toxinas vienen y se implantan en nuestras células y hacen parte de nosotros. Claro, es que aquí lo que yo estoy hablando es hablando de un balance. Si las personas van a consumir proteína, y eso es a lo que voy, si van a consumir, que sea la proteína de excelente calidad, que ustedes sepan de dónde viene esa proteína animal, que no
o sea, de estos cultivos de pollos, que ustedes sepan de qué lugares vienen, eso es supremamente importante. Consumirlo una vez al día es más que suficiente. La proteína, las personas ahora ponen la proteína en un pedestal y sí, es supremamente importante para regenerar el tejido, para los músculos, pero los nutrientes, los fitonutrientes las vitaminas, los minerales, es supremamente importante para el sistema inmunológico, para la regeneración celular, y eso es lo que viene de proteínas limpias que dejan residuo alcalino en el cuerpo, como las legumbres, las nueces, las semillas, el aguacate. Repito, estamos intentando crear un balance y salud y vivir en un estado más que todo alcalino para que el cuerpo esté en un estado de óptima salud. Vamos a hacer un pequeño tour por el sistema digestivo para que ustedes más o menos entiendan. Repito, tener entendimiento de cómo funciona nuestro cuerpo es lo que nos lleva a tomar decisiones conscientes. Casi todos sabemos aquí qué es bueno y qué es malo, pero tener entendimiento ayuda mucho. Cuando la comida entra al cuerpo, hay 3 tipos de macronutrientes, como le estaba explicando aquí el doctor Ovirne. Las grasas, los almidones y las proteínas. Los almidones y las grasas empiezan a digerirse en la boca, esa está la importancia de masticar muy bien. Ahí salen estas enzimas digestivas y empieza el proceso de la digestión. En la boca hay un ambiente alcalino, ahí no se empiezan a digerir las proteínas. Ellas hacen un pare y sigue el proceso en el estómago de la digestión de las proteínas, que es un ambiente acídico. El estómago debe mantener un pH de más o menos 2.5. Cuando consumimos agua con la comida, cuando las proteínas se están digiriendo y consumimos agua, este pH del estómago, que está con todos los ácidos, primero se diluye y ya no es tan eficiente digiriendo los alimentos, inflamación, gases, pesadez. Y segundo, el pH del estómago sube a un 3.5, incluso hasta un 4, y el cuerpo tiene que parar de digerir, alcalinizar y balancear para poder seguir funcionando, porque pepsina, que es la enzima digestiva que digiere la proteína, no funciona en ese ambiente. Entonces lo que intentamos es tener un tipo de digestión más fácil para que nuestra vida y nuestros días sean menos pesados, para que nos sintamos mejor y tengamos más vitalidad. Allí pasa el duodeno, que es un ambiente alcalino, y las grasas empiezan a terminar su proceso de digestión, volverse en aminoácidos, es la forma en la que el cuerpo lo absorbe, al igual que los almidones y los carbohidratos. Es importante no consumir alimentos tan de seguido. Hay personas que dicen que cada 2 o 3 horas. Bueno, cuando llegamos aquí al estómago hay una pared aquí que se encarga de sellarse. Cuando llega la comida toma de 3 a 4 horas en digestión y al cuerpo le gusta tener 1 hora más o menos de descanso. Llega la comida, comemos el desayuno y empieza el proceso de la digestión. Se abre después este túbulo y pasa la comida, pero llega 2 horas después otro tipo de comida. Entonces se cierra porque esto no está digerido, no es de fácil absorción, no puede pasar al duodeno ni al sistema digestivo ni al intestino delgado, y se cierra. Entonces ya hay 2 comidas aquí juntas, empieza a haber putrefacción, pesadez. Después se abre, pero 2 horas después llega el almuerzo, media mañana, media tarde, vuelve y se cierra, no está digerida la comida, tiene que cerrarse, hay que hacer proceso de digestión para poder absorberse. Entonces hay muchas comidas acumuladas y eso es lo que crea pesadez, y por eso lo ideal es dar un poquito de espacio entre las comidas para que el cuerpo pueda hacer una buena digestión, para que podamos ir bien al baño. Vamos a hablar un poquito ahí, solo tengo 2 minutos para hablar de la flora intestinal. Es supremamente importante sanar la flora intestinal, está hecho de vellosidades, en la cual llega la comida, empieza a digerirse y se empieza a absorber por estas vellosidades. Cuando consumimos mucha alimentación acídica, inflamatoria, muchos lácteos, antibióticos, muchas pastas para el dolor, estas vellosidades se empiezan a agachar y la comida pasa derecho, no hay absorción de nutrientes. Es por eso que a las personas les da hambre tan de seguido, porque no hay absorción de nutrientes. ¿Qué es importante? Parar esa flora intestinal con jugos verdes, con probióticos de excelente calidad, con una buena alimentación para que haya absorción y la comida pueda entrar a la sangre y bueno,
estar nutridos y que todos los órganos puedan hacer su función de una forma correcta. Hay muchas personas que les dan ganas de consumir chocolate o cosas dulces y es porque les falta magnesio, no se está absorbiendo. Entonces, sí, a veces hay personas que comen por causas emocionales, pero también hay una desnutrición que muchos de nosotros no sabemos. Y para terminar, quiero hablarle de las zonas azules. Cuando nosotros vamos a hacer una dieta, la mayoría de nosotros va y busca los libros. Si ustedes van a la librería, hay cientos de libros de dietas, cada uno elige cuál quiere seguir, pero yo creo que hay que mirar estas zonas en el mundo, estos lugares en los cuales las personas viven 90, 100 años con una salud óptima, sin ninguna enfermedad, y los científicos les han dado el nombre de zonas azules. Hay 5 en el mundo, está Okinawa en Japón, hay uno en Italia, en California, en Costa Rica y en Grecia. Personas que viven muchos años con una excelente calidad de vida. Se ponen a analizar el estilo de vida de estas personas, son personas que 3, 4 veces a la semana máximo consumen proteína animal, una alimentación muy basada en plantas, vegetales, frutas, nueces, semillas, verduras, legumbres, hacen un ejercicio moderado 30 minutos todos los días, casi no salen a comer a restaurantes, o sea que el sodio que ellos tienen es bastante bajo, y son personas que manejan un estrés muy leve, porque el estrés es lo que más crea inflamación en el cuerpo, acidez, inflamación, más que la comida. Libera 2 hormonas acídicas, cortisol y adrenalina. No hay mucho tiempo para seguir, aquí ya tengo que terminar. Igual el doctor Dovirne les comentó a ustedes sobre los jugos verdes, supremamente importante tomar uno cada mañana, alcalinizar el cuerpo. Mi recomendación es que tengan un 70% de vegetales, el resto fruta, solo para ponerle el dulce. Los vegetales es lo más alcalinizante que hay. Si ustedes ven las hojas verdes, altas en magnesio, en potasio, son los minerales más alcalinos que hay en la tabla periódica. Entonces, alcalinizan el cuerpo de inmediato, preferiblemente extracto, los licuados también son buenos. Y para terminar, aquí la diferencia entre los dos, los jugos de extracto en 15 minutos están en todo el torrente sanguíneo. Los licuados requieren un poquito más de digestión, tienen fibra, también son buenos y llenan un poquito más. La diferencia es que en los extractos se puede poner una cantidad más grande de vegetales en un vaso muy pequeño. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros este espacio saludable. En la conferencia de hoy vamos a conversar sobre qué importancia tiene el ejercicio en la pérdida de peso. Y es una pregunta que nos hacemos muchos de nosotros día tras día. ¿Por qué? Porque nos consultan permanentemente personas, pacientes, si solamente haciendo ejercicio físico se pierde peso. Lógicamente, la respuesta es que se puede perder peso, sí, pero muy poquito, porque la base para perder peso como tal, como lo decía el compañero Alejandro Virne y la compañera Angie, es la alimentación. Posteriormente, el ejercicio va a realizar su aporte. ¿Cuál es el aporte del ejercicio en la pérdida de peso? La idea de la actividad física es consumir menos calorías en la alimentación de las que vamos a gastar en la actividad física. Entonces me explico, si nosotros vamos y realizamos una actividad física en el gimnasio y nos gastamos, digamos un ejemplo, un máximo, que por lo general no llegamos a ellas, 1000 calorías, pero al salir del gimnasio nos comemos de pronto, yo qué sé, una hamburguesita con una Coca-Cola, lógicamente multiplicamos el aporte calórico y lo que realizamos en el gimnasio se perdió en un punto y es en el objetivo de perder peso. ¿Por qué? Muchas personas van a decir, pero es que yo voy al gimnasio y después me como la hamburguesa y me tomo la Coca-Cola y tengo las piernas tonificadas. Lógicamente, el trabajo muscular se realiza, los músculos se tonifican, pero si nuestro objetivo es perder peso y disminuir el porcentaje de grasa, no se va a conseguir, porque la alimentación no estamos contribuyendo con nuestro aporte. ¿Correcto? A ver, otra pregunta que manejamos permanentemente en cuanto al ejercicio es si la persona cuántas veces en la semana debe entrenar. Eso depende del objetivo de cada persona al conocer su cuerpo y su estado de salud, que lo ideal cuando vamos a iniciar una actividad física
es conocer el concepto médico. ¿Médico por qué? Para que nos diga cuánto es nuestro porcentaje de grasa, cuánto es nuestro índice de masa corporal y nuestra masa muscular. De esta manera sí se puede elaborar un plan de actividad física adecuado y contribuir a la pérdida de peso. Como dice el muñequito en la parte superior, hacer ejercicio por 30 minutos al día puede contribuir a la pérdida de peso, lo cual a su vez se ve reflejado en la presión sanguínea. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero vamos a decir algo. Realizar una actividad física como salir a caminar al parque nos va a contribuir en mejorar muchos aspectos. 30 minutos es lo mínimo si el ejercicio es continuo. ¿Cómo es continuo? Sosteniendo el paso con el que salimos a caminar. Ahorita más adelante vamos a hablar de los cambios de ritmo cuando estemos caminando. ¿Puedo practicar deporte u ejercicio físico si tengo diabetes? Muy bien, la respuesta es sí. Anteriormente a los pacientes se les estigmatizaba y se infundía un miedo de que no pueden realizar actividad física. Ahora los médicos y especialistas recomiendan, sobre todo a los pacientes cuando presentan diabetes tipo 1 o insulino dependientes, lo siguiente, y es que la diabetes no es solo del paciente. La diabetes se tiene que comprometer la familia, se tiene que comprometer el equipo médico a cargo del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener toda la voluntad para controlar la patología, pero si en la casa no se le colabora con la alimentación, no se va a conseguir un sostenimiento saludable del paciente. Entonces, si el paciente puede o no puede realizar ejercicio, la respuesta es sí. Vamos ahorita a hablar de cómo lo debe realizar. Si el paciente presenta diabetes, debe realizar la actividad física. ¿De qué manera? Uno, conociendo sus niveles de glicemia en ayunas, conociendo sus niveles de glicemia preentreno, durante el entreno y post-entreno, porque ya conocemos de casos de pacientes que han sufrido choques hipoglicémicos post-entrenos y estos se presentan sobre todo en horas de la noche. ¿Cuál es la idea? Que el paciente conozca sus niveles de glicemia y esté permanentemente en control médico. Otro punto fundamental, y es que los pacientes, lo ideal es que iniciemos paso a paso. Paso a paso, ¿cómo? Que el paciente primero inicie con un trabajo cardiovascular suave, progresivamente. ¿Cuál es la idea? Que inicie con una actividad física de 12 minutos. Muchas personas van a decir, es muy poquito, pero para un paciente que no ha realizado actividad física durante toda su vida, es lo ideal que inicie caminando poco a poco. Otro punto, pero es que mi papá tiene pie diabético. Perfecto, su papá o el paciente puede realizar la actividad física evitando deportes de impacto. ¿Qué quiere decir? Que no vaya a tomar por actividad física un deporte como el básquetbol o el voleibol, que adecue la actividad física tipo la natación, ¿correcto? ¿Cuál es la idea? Muchas personas nos dicen, pero yo realizo actividad física y la diabetes sigue, los niveles de glicemia siguen. Lógicamente, sobre todo en la diabetes tipo 1, si el paciente no estabiliza los niveles de glicemia, no es de asustarse que la actividad física lo está matando o le está haciendo daño. El cuerpo se toma un tiempo en ir mejorando la calidad de vida, mejorando lo que es el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, y a medida que se van adecuando los hábitos alimenticios, se logra una estabilidad en los niveles de glicemia. Pueda que no sea inmediato, pueda que tome mucho tiempo, o si está muy avanzado, el paciente va a seguir con la prescripción del medicamento, pero con la actividad física va a permitir de que estos niveles de glicemia no se sigan elevando y así ocasionar daños, efectos secundarios a futuro, ¿correcto? Bueno, aquí tenemos 3 preguntas que son: ¿cuál es la frecuencia cardíaca ideal para perder peso? La frecuencia cardíaca ideal para perder peso de una persona
la vamos a hacer de la siguiente manera. Los hombres tomamos el número 220 y este número le vamos a restar nuestra edad. A este número le vamos a sacar el 65%. Perfecto, ese 65% es la frecuencia ideal para realizar ejercicio para perder peso. ¿Por qué? Porque es el punto en el que el metabolismo va a utilizar las reservas de grasita para producir energía. Esto se toma un tiempo, aproximadamente más de 20 minutos. Los primeros minutos del ejercicio, el cuerpo utiliza, son las reservas de glucógeno. Como lo mencionaban los dos compañeros anteriormente, por los alimentos, los carbohidratos son los que nos van a producir de manera inmediata la energía. Posteriormente, trabajando nuestra frecuencia cardíaca al 65%, vamos a obtener esa quema calórica que necesitamos para la pérdida de peso. ¿Cuánto tiempo debe durar una sesión de entrenamiento? Ay, perdón, qué pena. Perdón. El de las mujeres es 200. 200 menos la edad y le tomamos el 65%. ¿Cuánto tiempo debe durar una sesión de entrenamiento? Una sesión de entrenamiento, cuando lo ideal es quemar grasita y disminuir de peso, debemos hacer un calentamiento de no más de 10 minutos. ¿Por qué no más de 10 minutos? Porque si calentamos más de 10 minutos vamos a gastar esas reservas de energía que vamos a necesitar en nuestros músculos para producir buena energía. Entonces calentamos 10 minutos, hacemos un entrenamiento, si vamos a trabajar pesas o una clase grupal de la que ustedes deseen, debe ser de 30 a 45 minutos para que a la hora nuestro entrenamiento esté finalizando, ojo, lo ideal, con una buena sesión de ejercicios cardiovasculares, bicicleta, elíptica, trotadora o el equipo cardiovascular que ustedes tengan acceso. ¿Para qué? Para continuar esa quema calórica y disminuir mucho más rápido esos niveles de grasa en cuerpo. ¿Pesas o cardio para bajar de peso? Con esta la contestamos con parte del anterior, y es: siempre antes de realizar cualquier trabajo con pesas que ustedes deseen realizar en el gimnasio, debe ir solamente un leve calentamiento. Siempre es mejor el cardio después de las pesas, porque si hacemos una sesión de cardio 20 minutos, 30 minutos, nos montamos en una bicicleta o salimos a correr 40 minutos y después vamos a hacer pesas, lo que vamos a hacer es a gastar las reservas de aminoácidos, que son los que nos permiten construir y recuperar nuestra masa muscular, y no vamos a perder grasita, y lo que vamos a aumentar es el riesgo de presentar lesiones. ¿Sí, señor? Ejercicios de cardio. Podemos montar bicicleta, salir a caminar. Buena pregunta. Cuando salimos a caminar, lo ideal es de que lo hagamos a un solo ritmo por 10 minutos. Posteriormente, si queremos acelerar nuestra quema calórica, caminamos 2 minutos acelerando nuestro ritmo, nuestra frecuencia cardíaca, y posteriormente 1 minuto disminuyendo el ritmo, haciendo un control de respiración y recuperando. Otro ejercicio cardiovascular es la piscina, tenemos la bicicleta, si deseas trotar, si no tienes ninguna lesión de rodilla, articulaciones, ¿correcto? Bueno, señor. Y vamos con un último apunte. ¿Y solo con abdominales se logra un vientre plano? No. Eso es un mito, eso es completamente mentira. Las personas que hacen solo abdominales para bajar barriguita, no. ¿Fortalecen las abdominales? Sí, porque las abdominales están ahí debajo de ese tejido de grasita. Para que las abdominales aparezcan, ya los dos compañeros nos explicaron cómo se hace. ¿Y es conveniente realizar ejercicio en ayunas? Muy bien, la respuesta es no. Los riesgos que se corren para nuestra salud son muy altos. Involucramos lo que es los aportes energéticos que el cuerpo necesita para nuestro cerebro, los puede trasladar a los músculos y generarnos daños por realizar esta actividad física de forma inadecuada. Buenas noches. Bueno, ya me conocen, mi nombre es María Fernanda Camacho y estoy aquí para contarles la influencia de las emociones en el sobrepeso. Para poder entender un poquito cuál es la influencia de las emociones en el sobrepeso,
debemos antes empezar por saber qué sabemos de nosotros a nivel físico, que tenemos un cuerpo, que tenemos músculos, que tenemos nervios, que tenemos sistemas, somos toda una estructura, pero no somos solamente eso, somos más, porque somos materia y al ser materia tenemos energía, y esa energía genera otros campos, como lo pueden ver aquí. Son nuestros cuerpos energéticos, o lo que ustedes de pronto han escuchado en algún momento, lo que le llamamos el aura. El aura científicamente se puede ver o se ha podido ver a través de una cámara que se llama la cámara de Kirlian, donde se le toma la foto a la persona y se ven todos sus cuerpos energéticos. Aquí se los estoy mostrando. Hoy particularmente vamos a hablar de 3, pero les voy a nombrar los otros cuerpos que tenemos, que son el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el patrón etérico, el cuerpo celestial y el cuerpo etérico. Pero como les dije, hoy vamos a hablar específicamente de 3, del cuerpo físico, del emocional y del mental. De esos 3 cuerpos, ¿cuál de esos creen ustedes que maneja los otros? El mental, muy bien, exactamente, el mental. ¿Por qué? Les voy a contar. Todo lo que haya en nuestra mente, ideas, vivencias que han ocurrido a través de nuestra vida, en el tiempo, generan emociones. Emociones convenientes o no convenientes. Y esas emociones como miedo, alegría, angustia, tristeza, lo que sea, genera un resultado en el cuerpo físico. Por eso es tan importante trabajar las emociones, porque al trabajar las emociones vamos a trabajar la mente. ¿De qué está compuesta? Bueno, la mente se divide en 2, en consciente e inconsciente. ¿Qué es la mente consciente? La mente consciente son todas esas experiencias que hemos vivido a través del tiempo, que heredamos de nuestra familia, de lo que vivimos, de nuestro entorno, de nuestra cultura. Y realmente viene siendo un 3, un 5%. Y tenemos la mente inconsciente. ¿Qué es la mente inconsciente? Todo eso que nosotros no vemos, todas esas experiencias vividas en un pasado más o menos entre los 0 y los 7 años, donde apenas estaban despertando esos cuerpos emocionales. Y entonces aquí yo les muestro en esta imagen, he representado en un iceberg, el consciente y el subconsciente o inconsciente como se le llama. Y miren que aquí pueden ver, solo la parte consciente es un poquitico y la parte inconsciente es todo esto. Ahí ven el busito diciendo, uy, todo lo que había aquí y yo no tenía ni idea. Bueno, eso nos pasa a nosotros. Hay muchas cosas que hemos vivido que no tenemos ni idea de la repercusión que tiene en nuestra vida hoy en día. Les voy a hablar de las características del inconsciente. El inconsciente es atemporal, real es igual a imaginario, el inconsciente no juzga, el no existe, hay que pensar en positivo, el otro no existe, todo soy yo, por eso el otro es un espejo para mí. Pero en el caso del sobrepeso vamos a hablar específicamente del atemporal. El atemporal es que cualquier experiencia pasada puede ser activada en el presente y entonces la puedo estar viviendo como si me estuviera sucediendo ahora. Y real es igual a imaginario. El inconsciente todo se lo cree, absolutamente todo. Por eso aquí tienen que tener en cuenta todas esas frases que se dicen, estoy fea, estoy gorda, a nadie le importo, no me gusto, porque el inconsciente se lo está creyendo. Por eso es importante que ustedes empiecen a decirse, bueno, en el trabajo del sobrepeso, yo puedo, yo soy capaz, yo tengo voluntad, yo lo voy a conseguir, porque el inconsciente se está creyendo eso. Pero ustedes me van a decir, bueno, por ejemplo, yo peso 50 kilos y resulta que no peso esos 50 kilos. El inconsciente se lo cree, díganselo, porque finalmente para él es una realidad. Esa es la lectura que él hace. Bueno, entonces hablando de la parte consciente, viene a través de las creencias. Las creencias en cuanto al sobrepeso, por ejemplo, cuando crezcas te vas a embarnecer. Cuando tengas hijos, es dificilísimo bajar de peso.
Cuando te casas engordas, eso les dicen a todos los hombres y a todas las mujeres. Lo que no mata no engorda. Barriga llena, corazón contento. ¿Y cuánta gente hay aguantando hambre? Miren todas esas creencias y eso que me faltaron un poco por nombrar. Les voy a dar un ejemplo de cómo juegan esas creencias en nosotros. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay aguantando hambre? Imagínense que nos invitaron a comer, ¿listo? Deliciosa, pedimos el plato está grandecito, nos encanta, empezamos a comer, pero resulta que ya faltando, ¿qué será? Un cuartico del plato, nos llenamos y entonces empezamos, ¿cuánta gente aguantando hambre? ¿Y yo voy a dejar esta comida? No, me lo como, no me lo como, me lo como, no me lo como. No, yo me lo tengo que comer porque es que hay mucha gente aguantando hambre. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos nosotros. Ajá, para que no se pierda, exactamente, tú lo has dicho. Entonces, miren esas creencias cómo influyen en el sobrepeso, por ejemplo, porque estás comiendo algo que no necesita tu cuerpo, tú ya quedaste satisfecho, pero por esas creencias seguiste comiendo. ¿Y qué va a generar eso? Un aumento de peso. Créanme que si ustedes paran en el momento en que se llenaron, cojan su comidita, díganle al mesero que se las empaque, se la llevan en el carro, se la dan a alguien en un semáforo que realmente tenga hambre. Y eso realmente sí los va a hacer sentir muchísimo más llenos que si se comen ese pedacito de comida que estando llenos no se comieron, porque después viene la culpa, ¿ok? Bueno, hablando también de las creencias, vienen las heridas emocionales. ¿Qué son las heridas emocionales? Son todas esas experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida. Normalmente se generan cuando estamos pequeños, pero incluso en la edad adulta también las hay. Esas heridas emocionales son rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. En el caso del sobrepeso, las que más sobresalen son el rechazo, el abandono y la humillación. ¿Qué es una herida emocional? ¿Para qué? Para que me entiendan ustedes un poquito. Les voy a hacer una analogía con un ejemplo. Hagan de cuenta que están, no sé, en la cocina pelando una manzana. Ya están pelando su manzana y están y con el cuchillo se cortaron, ¿sí o no? Se cortaron la mano. Les quedó una rajadura, una herida grandísima ahí. Les salió sangre, ¿qué van a hacer? Obviamente atenderse, se echan agüita, se echan isodine, pero como la mano está expuesta y la usamos para todo, lo que voy a hacer entonces es ponerme una curita, un microporo, bueno, cada cual decide cómo se la quiere curar. Pero asumamos que ahí tiene una curita. Listo, tengo mi curita ahí, pero resulta que por la noche llegó mi esposo o mi esposa con un amigo de la infancia que mi esposa o mi esposo no conocía. Y llegó esa noche, hija, vengo a presentarte a mi amigo que me lo encontré esta tarde, quiero que lo conozcas. Y llega ese amigo y ¿qué hace? Mucho gusto, soy María Fernanda. ¿Qué hace? Le apretó la herida. Le apretó la herida, exactamente. Eso pasa en nuestra vida. Hay personas, situaciones y momentos que sin querer queriendo nos están haciendo así en la herida. Nos activan esas heridas emocionales de las que nosotros no somos conscientes. Hablando de esas heridas emocionales, les decía que el rechazo, el abandono y la humillación son las que se ven muy presentes en el sobrepeso. Voy a hablarles aquí de la herida emocional, del abandono y el rechazo. ¿Qué pasa cuando nos sentimos rechazados? Se ponen tristes, ¿qué más? Baja la autoestima, ¿qué más? No quieren vivir unos. Bueno, hay una cantidad de emociones de desvalorización, de disminución, depresión, soledad, tristeza. Vienen en juego una mano de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Toda esa sensación de disminución nos genera una ansiedad. ¿Y qué hacemos con esa ansiedad? Empezamos a comer, a comer, a comer, a comer. ¿Y para qué comemos? Nosotros, es la manera de nosotros protegernos. Yo necesito hacerme grande, necesito sentirme segura. Es lo que mi inconsciente está haciendo ante esa necesidad de desvalorización y disminución, ante ese sentir. ¿Ok? Entonces ahí, eso está haciendo mi inconsciente.
y listo, me engordo. Y luego viene otra creencia. Cuando hoy me miro en el espejo y estoy gorda, ¿qué pasa? Terrible, me da tristeza, es decir, me engordé por esa herida emocional del abandono, luego voy y me miro al espejo y empiezan las creencias a jugar, ¿por qué? Porque es que ya no quiero estar gorda, porque es que tengo que ser 90, 60, 90, porque la sociedad dice que debe ser así, o porque tengo que bajar de peso porque si no mi esposa no me va a querer, y vienen muchas cosas, entonces empieza a jugar el consciente y el inconsciente con uno. El exceso de sobrepeso, aquí podemos ver las diferentes causas o emocionales que pueden haber. Necesidad de ser vistos, necesidad de ser tenidos en cuenta, carencia de afecto, protección, hambre de amor, ser amados, ser considerados, ser escuchados, la inseguridad, el miedo. Esas son una de las tantas causas que hay por allá. Unos pueden tener una, varias. ¿Cuál es mi invitación el día de hoy? A que ustedes revisen qué hay en su mente. ¿Qué hay en su mente, por ejemplo, hoy, que les generó esa ansiedad por comer? Que se revisen ustedes mismos. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasó en mi trabajo? ¿Qué pasa en mi casa, con mi mamá, con mi papá, con mi hijo? Que generó que me diera ansiedad y empezar a comer. En el momento en que nosotros tenemos conciencia, vamos entendiendo las cosas. Mi invitación hoy también es a que revisen sus creencias, para que empiecen a transformarlas de la manera más linda, porque es que cuando hacemos conciencia, podemos darle un matiz diferente a esas creencias. Las situaciones siempre van a estar, pero cuando las trabajamos, estamos de otro lado, mirando el mismo suceso. ¿Qué es lo que hago yo en terapia con los pacientes que me remite el doctor Ángel en cuanto al sobrepeso? Todas esas ideas, todas esas creencias, todo eso que hay ahí en esa mente inconsciente, se trabaja, se rediseña. ¿Cómo? Cuando uno llega ya a esa mente inconsciente, se da cuenta de tantas cosas, se da cuenta que hay procesos de duelo que no se han hecho, procesos de perdón que no se han hecho. No me doy cuenta que hay personas que tienen que sanar a papá, que tienen que sanar a mamá, que tienen que sanar a ese niño interior. Entonces lo que hacemos en terapia es rediseñar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Con diferentes técnicas. Muchas técnicas, no hay una sola, se integran todas. Trabajo, por ejemplo, técnicas de PNL, biodescodificación, Ho'oponopono, Reiki, ángeles, meditación, cristales, aromaterapia. Entonces, esto era lo que les tenía por contar hoy en cuanto a la influencia emocional, en la influencia de las emociones en el sobrepeso. Espero les haya quedado claro. Es solo un abrebocas porque las emociones es todo un mundo por descubrir, un mundo por trabajar. Bueno, entonces vamos a tratar de explicar rápidamente eso. Ustedes ven una manzana tiene 40 calorías, ven una gaseosa de 350 mililitros, ¿es que viene? Es mucha cochinada, por Dios. Entonces, imagínense una manzana de 40 calorías, si exprimimos el líquido, el zumo de una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, 4 manzanas, 5 manzanas, 6 manzanas, 7 manzanas, más o menos 8 manzanas para hacer el zumo de 350 mililitros. Entonces va a quedar un zumo poderosísimo de 600 calorías. Entonces por eso lo que dice el doctor O'Byrne son 4 oncitas de esos zumos. Y por eso los jugos verdes realmente medicinales tienen una fruta, máximo 2 frutas. Si ustedes ven un jugo verde medicinal realmente, tiene media manzana, ¿cierto, Angie? Media manzana, y el resto son vegetales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quedó clara? Bueno, perfecto. Pongamos el contexto de que yo soy diabético. Yo necesito disminuir la absorción del azúcar, necesito la fibra para disminuir la absorción del azúcar. Pero yo no soy diabético, yo no soy hipertenso, yo no soy dislipidémico. Necesito coger todos esos nutrientes, la fibra va a disminuir la absorción de esos nutrientes también,
como la del azúcar. Entonces yo, en 4 oncitas de ese jugo poderoso, pues realmente el índice glucémico de esas 4 oncitas no va a ser muy alto. Pero si le dejo la fibra, sí de pronto me entorpece esas 4 oncitas de supervitaminas, minerales y oligoelementos. ¿Sí? ¿De verdad? Listo, muy bien. Dime. Excelente, la fibra la vamos a añadir de otros alimentos, ¿cierto? La OMS dice que necesitamos 40 gramos de fibra al día. Ninguno aquí se come 40 gramos de fibra al día. Ninguno. 40 gramos de fibra al día tendríamos que comernos al desayuno una porción de ensalada, a las medias 9 una porción de ensalada, con el almuerzo una porción de ensalada, medias tardes una porción de ensalada y en la noche una porción de ensalada. Real. Entonces por eso yo, la mayoría de las veces, si las personas toman jugo, les digo, añadan fibra en el jugo. Una cosa es el jugo, otra cosa es los super jugos, ¿listo? Que no me voy a tomar un vaso de 350 mililitros. Bueno, mi conferencia va a hablarles de muchos y muchos y muchos libros y de una vía que se obtiene y de una forma para obtener una nutrición de manera adecuada y que se pueda mantener en el tiempo, o sea, que no sea una dieta restrictiva, que sea algo que se pueda mantener en el tiempo como un hábito. Vamos a empezar por un video, este es el contenido, vamos a ir un poquito más rápido, pero voy a parar en el momento que ustedes quieran para explicarles. Yo no tengo afán, no sé, pues, del auditorio, algunos deben tener afán, tienen hijos y eso, pero yo no tengo afán, puedo parar en el momento que quieran. ¿Listo? Yo no lo toqué. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, could be developing diabetes. Yeah. To exchange. Oh, yeah. You're graduating. Watch TV. You wouldn't have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. There are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child fresh ice. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Ahorita lo llamamos. Realmente el tema de la obesidad realmente es de importancia en salud pública, no es un tema de vernos bonitos ni estéticos. La primera causa de muerte en el mundo está estrechamente relacionada con la obesidad y la segunda causa de muerte en el mundo, en cambio, también. La primera causa de muerte en el mundo son los infartos y la segunda causa de muerte en el mundo son los cánceres. Y realmente la obesidad está relacionado con los 7 más endémicos y más prevalentes en la sociedad occidental. ¿Cada cuántas horas debemos comer para una nutrición saludable? ¿Alguien quiere aportar? 3. Cada 3 horas. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el factor de riesgo cardiovascular más importante para nosotros infartarnos? ¿Alguien sabe? Bueno, en medicina y los que saben del tema dicen que es hipertensión, diabetes, dislipidemia, no modificables, sedentarismo, tabaquismo y obesidad modificables.
colesterol o triglicéridos elevados. ¿Sabes qué es medicina preventiva y medicina predictiva? Bueno, esa la vamos a responder en adelante. Resulta que nosotros debemos estar en un constante equilibrio, y el equilibrio de nuestros genes y de nuestras hormonas. Eso es lo que deberíamos buscar, y ya mis antecesores han hablado de las hormonas, de los productos lácteos de origen animal. Pero entonces, ¿cuál es la hormona maestra? Nosotros al principio decíamos, bueno, el paciente diabético se infarta más rápido, sí. ¿El paciente obeso se infarta más rápido? Sí. ¿El paciente con colesterol y triglicéridos se infarta más rápido? Sí. Pero ¿cuál será el común denominador? Debe tener como un común denominador entre ellos, o ¿cuál será el gatillo inicial, el gatillo fundamental? Porque resulta que en México, la persona que más sabe de ácidos grasos que yo conozco, debe haber uno que sabe más, es el doctor Gustavo Orozco, y él es un cardiólogo, y en una reunión que tuvimos, él decía, vea, yo en las unidades de cuidado intensivo y de cuidado intermedio coronario que he estado, yo he hecho el test para medir colesterol y triglicéridos a todos mis pacientes, y solo el 10% han tenido colesterol y triglicéridos elevados. Entonces todas las camas están ocupadas por personas que no tienen realmente colesterol y triglicéridos elevados, pero están infartadas. ¿Cuál es el común denominador ahí? ¿Cuál es el factor, el nexo patógeno? Así lo llamo yo, nexo patógeno. Pues el nexo patógeno se llama hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo es una hormonita que nosotros todavía, es un desbalance hormonal que nosotros todavía no le hemos puesto mucho cuidado. Nosotros aquí en Colombia hacemos tamizaje de supuestamente hacemos promoción y prevención de la salud. En la promoción y prevención, entonces, ingresamos al paciente obeso a un programa de obesidad. Ingresamos a un paciente hipertenso, diabético y ya enfermo, con colesterol y triglicéridos elevados, a un programa de promoción y prevención en riesgo cardiovascular, pero el paciente ya está obeso, ya es hipertenso, ya es diabético. Entonces, ¿realmente es prevención? No estamos previniendo las catástrofes futuras de esas enfermedades, pero el paciente ya es obeso. La punta del iceberg puede ser lo que se ve, ¿cierto? Que es el paciente obeso. Eso podríamos decir, eso es lo que nosotros vemos. Pero estos son los rostros del hiperinsulinismo. Más de 7 tipos de cánceres, sobre todo cánceres en las mujeres, endometrio, mama, en hombres, próstata, son los más importantes, los cánceres que más están matando gente en el mundo occidental. La diabetes, la dislipidemia, enfermedades autoinmunes, todas tienen un nexo patógeno. O sea, nosotros antes de ser obesos, seguramente tenemos ya hiperinsulinismo. Nosotros no estamos captando eso. Muy seguramente antes de ser diabéticos tenemos un perímetro abdominal, las mujeres superior a 88 y los hombres superior a 100, todos. Eso es muy fácil de captar. No nos dejemos meter, no dejemos hasta que los médicos nos capten a nosotros, pues no le dejemos nuestra salud a los médicos, ¿sí? Los médicos ahorita tenemos 17 minutos, no te vamos a medir. ¿Algunos de ustedes les han medido el perímetro abdominal en una consulta? Lo que yo digo es que no se dejen, no dejen todo el futuro de su salud, de su familia, todo el futuro de sus vidas en las manos de los médicos. La salud en Colombia es perversa. Ustedes no han escuchado el tema de que la única manera de acabar con las FARC es meterlas a una EPS, ¿cierto? La señora tenía una pregunta. Talla a la 2, o sea, 1,60 por 1,60, no 1,60 por 2, 1,60 por 1,60, dividido el peso. Dividido. Bueno, muy bien. El nexo patógeno, antes de llegar a la obesidad, antes de llegar a la hipertensión, antes de generar trastornos endocrinos como síndrome ovario poliquístico, como la diabetes,
que es la insulina ya agotada. Mucho antes de llegar a eso, nosotros generamos un desequilibrio en la insulina y el glucagón. Nosotros comemos, tenemos que botar insulina al torrente sanguíneo para que la insulina deje pasar el azúcar, o sea, los carbohidratos que consumimos, a la célula y producir energía. Resulta que nosotros en el neolítico consumíamos 3 gramos de azúcar en forma de miel y otro tipo de azúcares al año. Y hoy en día estamos consumiendo 70 kilogramos de azúcar al año por persona. Entonces, nuestros genes, nuestras hormonas no son capaces de meter toda esa azúcar, de generar toda esa insulina. 135, o sea, dijo la OMS. Ya subió, por Dios santo. Ya van en 135 kilogramos de azúcar que nos consumimos al día, un ser humano. Entonces, al año. Entonces, imagínense el páncreas, que estaba acostumbrado durante 10.000 años a producir insulina para meter 3 gramos, y ahorita está produciendo insulina para meter 135 kilogramos de azúcar. Eso no lo aguanta ningún páncreas. Insulina, produzca insulina. Todas esas células beta del páncreas se empiezan a agotar. Llega un momento en que los tejidos periféricos, el GLUT son las puertas. La insulina tiene que entrar por esas puertas y la llave para abrir esas puertas es la insulina. Entonces, el páncreas empieza a producir mucha insulina. Entonces los tejidos periféricos ya no le hacen caso a la insulina, se pinchan. Yo tengo 10 insulinas al lado, yo no le voy a abrir a la primera. No, pues teniendo tantas, yo le abro a la quinta o sexta. Entonces eso se llama resistencia periférica a la insulina. La tercera fase, eso se puede detectar. Uno toma insulina en ayunas e insulina pre, y uno puede detectar antes de que la glicemia esté alterada o antes que la hemoglobina glicosilada esté alterada. O sea, les estoy hablando de 10 años antes de ser diabéticos. Eso es medicina predictiva, porque el paciente no es diabético, ¿cierto? Entonces, insulina se puede tomar en sangre, es muy fácil. La tercera fase es que las moléculas de grasa empiezan a hacer resistencia a la insulina. Tenemos mucha azúcar en sangre porque ya no la podemos meter a los tejidos. El hígado dice, ¿qué hago con toda esta energía? Y el hígado no tiene más remedio que gastarse un poquito en producción de algunas lipoproteínas y un poquito en energía. Pero ¿qué energía se va a gastar si es que nosotros cada 6, cada 4 o cada 3 horas le estamos dando un alimento muy poderosamente rico en carbohidratos? Hay una cosa que se llama el gen ahorrador. El gen ahorrador es lo que todos tenemos, porque ese gen no se ha modificado. Nosotros en el Neolítico comíamos una vez y nos íbamos a largas caminatas a cazar, y de pronto comíamos en la noche alguna otra porción de la proteína que cazábamos. Entonces, nosotros estamos diseñados genéticamente para aguantar hambre. Los pacientes que le damos ese gen ahorrador, ¿no es cierto?, tenemos la capacidad para que la insulina realmente es un gran trabajador, ¿no es cierto? Si nosotros le damos la cantidad de carbohidratos que necesita, él utiliza esos carbohidratos para producir energía, pero si nosotros le damos la cantidad de carbohidratos tan absurda que le damos, entonces ella necesita meter insulina, necesita guardar, ahorrar esa energía, y el tejido donde ella lo puede ahorrar es el tejido graso. Bueno, pues esto lo sabe todo el mundo. Al disminuir el peso corporal total, disminuye por cada 10 kilos 5 milímetros de mercurio la presión diastólica,
disminuye realmente mucha. La pregunta típica de los pacientes es, yo tengo diabetes, mi diabetes se puede revertir. Entonces no es ético que yo, por ejemplo, me preguntan en redes o por teléfono o por chat, no es ético yo darles esa falsa expectativa de curación y esa idea mágico-religiosa, pero realmente yo conozco de 100 pacientes que llegan a mi consultorio, yo podría decir que 50 pacientes o dejan de inyectarse insulina y empiezan a usar metformina o hipoglicemiantes orales, o los empiezan a tomar a la mínima dosis, porque resulta que ya le estamos dando el azúcar necesaria y ellos tienen algunas proteínas de insulina, algunas enzimas de insulina para meter ese poquito azúcar y se las estamos dando una vez al día. Yo ya les voy a explicar cómo es esa dieta. La hipertensión es un fenómeno aislado. Nosotros en medicina decimos, usted tiene hipertensión, ¿cómo es que le decimos nosotros? Hipertensión que no sabemos por qué es. Nosotros decimos hipertensión esencial primaria, es el diagnóstico, hipertensión esencial primaria, y entonces el apellido es idiopático. Hipertensión esencial primaria, idiopático. ¿Y por qué me dio la hipertensión? No, pues genes, obesidad. Pero resulta que ese idiopático, que nadie sabe qué es precisamente la influencia de la insulina sobre las arterias, sobre el colesterol, sobre la rigidez, sobre el sistema nervioso central. El síndrome metabólico o síndrome X es lo que más está matando gente en el mundo en este momento y está vinculada a nuestra nutrición. Definitivamente ya estamos perdiendo la batalla, como les digo, en consultas de 15 a 17 minutos. Nosotros en una EPS en riesgo cardiovascular tenemos 15 minutos para formular 7 medicamentos, para tomar la presión, para... Dios, eso es imposible. Hacer un buen acto médico con el sistema de salud de Colombia es imposible. Entonces, por eso les digo, no dejen todo en manos del médico. Él hace su labor que le pide la parte administrativa. Tómale la presión y mándele todos los medicamentos y 15 minutos y pase al siguiente paciente. El paciente sale, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el punto más importante en un paciente con este tipo de enfermedades y con obesidad? Conocer por qué se dan. Y en 15 o 17 minutos no alcanzamos a explicarle qué es la diabetes, por qué sea la diabetes, porque se agota el páncreas, porque no tienes insulina, por lo menos la diabetes tipo 2, se agota el páncreas, y la diabetes tipo 1 o insulino requiriente, pues naciste sin células beta. Pero entonces el paciente, le formulamos la metformina y sale y se toma la metformina con una gaseosa y un pan, ¿no es cierto? Entonces, esta es la verdadera medicina predictiva. ¿Cuál es la verdadera medicina predictiva? Medir insulina en sangre, medir cómo tenemos la insulina. Si la insulina está elevadísima, entonces ya tenemos hiperinsulinismo, ya estamos forzando al páncreas a producir más insulina. La glicemia pre, que nosotros normalmente en nuestros riesgos cardiovasculares y protocolos la tenemos, tiene que ser menor de 107. Debería ser menor de 109, porque el paciente con 107 ya es diabético. Mayor a 107 ya es criterio para decir que es diabético. Postprandial en nuestras hojitas de riesgo cardiovascular dice menor de 200, pues postprandial, 1 hora después de haber alimentado. Pero ese paciente ya tiene criterio para ponerle metformina y ser diabético. Tenemos que captarlo antes de ponerle la metformina. El perímetro abdominal, importantísimo, importantísimo, y eso no cuesta nada. Es un metro, eso es lo que cuesta. Que mujeres sean menor a 88 y hombres menor a 102. Si es mayor a 102, pongámonos las pilas, empecemos a prevenir las enfermedades que nos podemos desarrollar con la obesidad. Y esto me gusta mucho porque en todos los controles de riesgos cardiovasculares trimestrales, en todos los protocolos de todas las EPS, sí piden perfil lipídico. Y una forma muy fácil de sospechar que tenemos hiperinsulinismo es esta medición. Cojan sus perfiles lipídicos, los que les han mandado en la EPS, y miren
dividan los triglicéridos entre el HDL, que es el colesterol bueno. Ese numerito tiene que ser menor a 4. Si es mayor a 4, hay una alta probabilidad de que ya tengamos hiperinsulinismo. Hay un perfil que se llama perfil de inflamación silenciosa. Esto se hace, pero no aquí, se hace en México y en Estados Unidos. Los que tengan hojita, háganlo, es bien interesante. Los que no tengan hojita, pues tómenle una foto. Esto es una forma, por allá una señora me dice, ay, y yo quiero que me hable de las personas adictos a los hidratos de carbono y a las harinas. Pues precisamente este test está orientado hacia eso, hacia saber con mayor o menor sensibilidad si nosotros tenemos alguna adicción o algún riesgo a ser adictos a los hidratos de carbono. Está también, hay 1 millón de estudios diciendo que realmente el azúcar blanca refinada es muy adictiva. Hay alguna gente que dice, no, 100 veces más que la cocaína. Bueno, eso sí no está comprobado, pero sí es adictiva porque nosotros tenemos un puntico que se llama el punto de la recompensa, un puntico en el cerebro que genera dopamina cuando nosotros, digamos, nos hacemos un acto bueno, entonces genera dopamina, libera dopamina. Eso se llama el puntico de la recompensa, existe. Entonces, cuando comemos chocolate, eso libera dopamina, qué recompensa, rico. Y eso genera adicción, ¿cierto? Por eso los fármacos opiáceos generan adicción, porque generan una sensación de liberación emocional, de alegría, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, no nos vamos a detener, pero tómenle foto. Eso cada puntico, cada ítem da un puntico, ¿no es cierto? Si es antecedente familiar, si es antecedente familiar en primer grado, los padres da 2 punticos si es positivo. Aquí si es al antecedente personal, o sea, si yo tengo hipertensión, si yo tengo diabetes, si yo tengo infarto agudo de miocardio, si yo tengo aterosclerosis, da 4 punticos. Y al final, esto es de un libro que se llama Dieta para los adictos a los hidratos de carbono, que son de un cardiólogo y 2 endocrinólogos, el doctor Richard y Raquel Heller. Esto no me lo inventé yo, pues, y son personas muy importantes en nutrición en el mundo. Dice, la edad es un factor de riesgo también importante. El perfil nutricional, durante el día tomo refrigerios o mecato, suelo tomar refrigerios en la noche, suelo mascar chicle o caramelos durante el día, ingiero bebidas gaseosas o jugos o tés en cajita en el día, ingiero algunas bebidas entre comidas endulzadas, al menos una comida al día dura más de 1 hora, o sea, que yo me siente a comer 1 hora. Casi todos los días como alimentos en paquete, casi todos los días como frituras. Todas mis comidas suelen incluir pan, pasta, feculados, arroz y hidratos de carbono importantes. Acostumbro a comer sin tener hambre, por ansiedad o por esto. Bueno, soy una persona activa. Una persona activa es que haga más de 300 minutos semana. Una persona inactiva es menos de 300 minutos semana. Una persona moderadamente activa, menos de 150. Una persona sedentaria, menos de 150. Bueno. Estrés, ¿qué tanto estrés manejo? El estrés laboral. Si usted tiene estrés laboral, bueno, te tienes que poner 2 punticos, pero si tú tienes estrés familiar, relaciones conflictivas en el hogar, tú te tienes que poner 3 punticos, y así sucesivamente, y al final de la interpretación da un puntaje. Entonces, un puntaje entre 0 y 11 tiene riesgo moderado de enfermedad coronaria y de poder ser adicto a hidratos de carbono. Puntaje entre 12 y 18, entre 19 y 36, y puntaje mayor a 37, pues un riesgo muy alto a una enfermedad coronaria y a ser adicto a los hidratos de carbono. Bueno, esto es cómo se generó esta dieta que yo les voy a compartir, este plan que yo les voy a compartir, porque no es una dieta. Eso se generó después de que realmente todas las nutricionistas en el mundo han fallado, porque si el 63% de los caleños tenemos algún grado de sobrepeso o obesidad,
¿no es cierto? 4 de cada 10 de nuestros niños tienen obesidad, pues algo está fallando, ¿cierto? Las nutricionistas no pudieron con el tema definitivamente, pero los médicos tampoco pudimos, al parecer, porque es una pandemia la obesidad. Entonces cogen todos los estándares que mida 40 gramos de proteína, 40 gramos de arroz, 40 gramos de lechuga, eso pues lo hace Natalia París, ¿cierto? Pero yo no, y yo creo que ustedes tampoco. Por eso estas dietas han sido tan complicadas, tan frustrantes para las personas, con una adherencia tan pobre. Una persona ingresa a un programa nutricional de estos restrictivos y entonces le dicen, cómase una porción de 100 gramos de arroz y una porción de 250 gramos de proteína. Bueno, eso entonces depende de la Asociación Americana de Nutrición, de la Asociación Americana de Diabetes, esta es la dieta de la zona, que según cada asociación tiene sus porcentajes. Lo cierto es que yo les hice un resumen de muchos libros, entre ellos el que les dije, Corazón Sano, de los hermanos Heller, este señor que es una persona muy importante en nutrición, y de varios libros acerca de cómo hacer una nutrición saludable que pueda perdurar en el tiempo. Y este es un resumen de muchos libros. Vamos a tener una comida que nos genere dopamina allá en ese puntico de la alegría y de la felicidad, que nos active todo eso. Entonces vamos a tener una comida de estas al día. En esta comida al día tenemos la libertad de escoger lo que queramos en una comida al día. Lo que queramos, literal, menos gaseosas. Esta comida tiene que tener 3 reglas básicas. Si nosotros seguimos esto, pues realmente no nos vamos a tener que frustrar. Ay, yo quería un pedazo de torta, pero no puedo. Definitivamente nunca jamás en mi vida me lo voy a poder comer. Ya, ahí perdiste, nutricionista, perdiste el año porque ese paciente no se va a adherir a ti. En algún momento va a flaquear y se va a comer el pedazo de torta, ¿cierto? Entonces, no vamos a tener que esperar ni una semana, ni un mes, ni un año para comernos la torta del cumpleaños. No, vamos a tener que esperar 8 a 10 horas para realmente satisfacer nuestro punto ¿de qué? Del placer. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos 3 pilares básicos de este plan nutricional que yo los invito a que compartan? Bueno, primero que todo, esta comida premio o en cualquiera de las comidas del día, si nosotros somos hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, obesos, si tenemos algún grado de riesgo cardiovascular, pues está muy, pero muy estudiado el primer punto de esta diapositiva. Una copa de vino tinto al día por el resveratrol y por muchas vías, por los antioxidantes, disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, como hábito saludable, en algunas personas, dejen que el médico se las formule. Yo nunca en mi vida he escuchado a un médico formular una copa de vino al día, ¿cierto? Entonces, no, mentira, no dejen que el médico les formule todo, no esperen a que el médico las mantenga sanas, no, averigüen, investiguen, hagan cambios, miren a ver cómo le insinúan a su médico. Ay, mentira, no le van a insinuar porque no van a llegar, ay, el doctor Ángel me dijo que me tiene que tomar insulina en ayunas. Me mandan a toda gente. Vino tinto, tiene que ser vino tinto. Ángel, dime. Una copa son 5 onzas. Ojo con 5 onzas, ojo con eso, es bien importante. Y no son acumulativas, o sea que ustedes el sábado no se pueden tomar las 7 copas de la semana, ¿listo? Bueno, no incluir jamás gaseosas, ni embutidos, ni productos con glutamato monosódico. Eso ya lo
ya lo enmascaran con otros nombres, entonces va a ser difícil, pero no lo hagamos tan difícil, la idea es hacerlo lo más fácil posible. Entonces, por lo menos, no incluyamos embutidos y gaseosas, ¿listo? En esa comida premium. O sea, nunca jamás, pues si en la comida premium no la incluyen, no la vayan a incluir en ningún lado. Bueno, muy bien. El glutamato monosódico es un químico que nos hace adictos a los alimentos y tiene varios estudios, los estudios principales y que uno puede decir que tiene evidencia científica, dice que es un poderoso activador de ese factor de crecimiento similar a la insulina que nos dijo Angie López. Bueno, muy bien. Ya les hablo de esta comida premium. Vamos a empezar por las no premium. La condición es que el resto del día tú no puedes consumir carbohidratos simples. ¿Qué son carbohidratos simples? ¿Qué son carbohidratos buenos, más bien? ¿Cuáles son los que puedes incluir en el resto de las comidas del día? Si tú quieres granos, bien, esos son pepas, leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, arveja, todas las verduras no feculadas, apio, coliflor, alfalfa, cebolla, tomate, espárragos, acelga, lechuga, repollo, champiñones, pimentón, pimienta verde, rábano, frijoles, ¿cierto? Y en esa otra comida que no es la premium, o sea, en el desayuno, almuerzo, digamos que queramos hacer la comida premium en la noche. Yo les digo, hagan la comida premium a la hora del día que ustedes les dé más hambre y que ustedes lo necesiten, ¿cierto? A la hora que usted la necesite. Si a usted le da hambre a las 4 de la tarde, si usted pone la comida premium al desayuno, usted me va a hacer trampita a las 4 de la tarde. No va a ser capaz de seguir este ejercicio. Lo ideal es que usted se adhiera a este ejercicio. ¿Sí? ¿Me explico o no? Lo que yo busco es que sea muy fácil y que usted de verdad se adhiera, que de verdad lo haga, ¿sí? Y si nosotros ponemos lo ideal entonces, que dicen las nutricionistas, no, después de las 7 de la noche, entonces tú no puedes comer, porque, pero ellas ya fracasaron, ya no pudimos. Más del 50% del mundo es obeso, por Dios, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles no incluir en el resto del día, en tentempiés y esto? Bueno, los tentempiés que sí puedes incluir son estos: ácidos grasos de cadena larga, omega 3, muy buenos, aguacate, almendra, aceite de oliva, aceite de coco, peces. Aceite de coco no es un ácido graso de cadena larga, pero es un aceite de coco, un aceite cardio saludable. Peces, ¿cierto? Peces es pescado, sí. Caballa, boquerón, sardina, trucha. Salmón dejémoslo de último, pero también, ¿sí? Que todo el mundo cree que el salmón es el mejor porque es el más costoso, y realmente el salmón que conseguimos nosotros aquí en Colombia es de estanques, ¿no es cierto? No es de aguas profundas, entonces realmente el contenido de omega 3 no es tan bueno, y bueno. Es un pez muy grande también, entonces coge mucho mercurio. Prefiramos peces más pequeños. La trucha es un súper pescado y es baratísima y se da aquí en el Cauca. Uf, delicioso. Todos los peces tienen mercurio, todos van a tener mercurio. El mercurio es omnipresente como Jesús, está en todo lado, todo lado. Los peces, cuando comen plancton, y los peces grandes cuando comen peces pequeños que comieron plancton, y los peces más grandes cuando comen estos peces, ¿sí? En toda la cadena se van llenando de mercurio, ¿no es cierto? Es acumulativo. Encontrar un pez que no tenga mercurio es imposible. Por eso entonces empezaron a hacer estas mediciones y decir qué es sano y qué no es sano, ¿no es cierto? Lo fácil, entre el pez sea más grande, más mercurio vas a encontrar en él, ¿sí? Entre un pez más grande, más complejo de consumir. El salmón es un pez muy grande, el atún es un pez muy grande, ¿cierto? Entonces, tratemos peces pequeños, ¿sí? Bueno, esa norma, lo que te decía yo, esa norma de
comer a las 7, a las 12 y a la 1, y comida pequeñita y almuercito más o menos, y la comida eso ya fracasó, pues es que llevamos 40 años haciendo eso, y somos obesos, más de la mitad de la población es obesa. Entonces, organicen esa comida premium según su reloj biológico, a la hora que ustedes, sus hormonas, les pidan alimentos, ¿sí? Para que no fracasemos, porque esto lo vamos a hacer el resto de nuestras vidas. La comida premium, entonces me faltó una que de pronto no la alcancé a leer ahí, pero me faltó una bien importante, que es una exigencia de esta comida premium. La comida premium tiene que ser 3 porciones. Tu premio, lo que te satisfaga y que va a liberar dopamina, fenilalanina y serotonina, ay, qué dicha. Una pizza, ¿cierto? Listo, entonces, cómete la pizza, pero entonces del tamaño de la pizza tiene que haber un plato verde. ¿Listo? Primera regla, que del tamaño de tu premio haya un plato verde, o sea, una ensalada, ¿sí? Verde. Y la otra es que de ese tamaño de la ensalada tiene que haber una proteína. Si tu premio fue la hamburguesa, no importa que tenga tomate y cebolla, del tamaño de esa hamburguesa te comes una gran ensalada y una gran proteína. Segunda de ese tamaño. Segunda regla básica es que tú siempre en la comida premium vas a empezar por la ensalada, ¿cierto? Entonces te comes tu plato verde y vas a desear esa pizza. Te comes tu proteína y te vas a comer, bueno, si eres capaz con toda tu pizza, la que proyectaste te la comes, pero pues de ahí para adelante no vas a comer más, ¿cierto? Suplementar magnesio para todo hipertenso, para todo diabético y para toda embarazadita, a mí me parece importante. El magnesio es un mineral que nos ayuda a producir energía. Todo obeso, hipertenso, diabético y embarazadita. ¿Listo? Suplementemos magnesio. Viene cloruro de magnesio, viene por 100 miligramos. Sí, 1 o 2 tableticas al día, por lo menos una, debería ser parte integral del manejo de la obesidad y de la hipertensión. 100 miligramos. Sí. Entonces, aquí viene esta belleza. La historia de la creación. Dios creó la tierra con espinaca, coliflor, brócoli y todo tipo de vegetales, frutas para el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana. Y Satanás creó el combo corral todoterreno y dijo, ¿lo quieren agrandado? Y todos dijeron, sí, y empezaron a engordar. Y viendo esto, Dios que no estaba bien, dijo, no importa, ahí tienen yogur finés, 0 grasa, kumis dietético, frutas, agua fresca y todos conserven la silueta. Y Satanás creó el bonjour, el choco crispy, el chocolate, las malteadas, las pizzas y todos siguieron aumentando de peso. Y creó Dios el pollo, el atún, más verduras para hacer ensaladita light con aceite de oliva. Y Satanás hizo el chimichurri, inauguró el palacio del colesterol y todos al salir del estadio iban en manadas y siguieron aumentando de peso. Y Dios dijo, hijos míos, miren que les he dado frutas en abundancia y que les sirvan de alimento, no se dejen engordar. Y Satanás inventó el chicharrón, el chorizo con arepa, el ajiaco, los fritos, las empanadas, buñuelos, pan de bonos. Bueno, los productos de panadería tienen los 3 blancos tóxicos: lácteos, azúcar refinada y harina de trigo refinada. Es otra de las cosas que uno debería modular mucho. En la comida premium pongan lo que quieran, entonces pónganlo, pero tratemos de modularlo, ¿sí? Tratemos de modular porque somos muy panaderos los bayunos. Entonces, en la mañana comemos pan de bono, en las medias 9 el buñuelo, en las medias tardes la almojábana. Son muchas porciones de producto de panadería. La arepa es mejor, y si es de maíz serranito y todo eso, pues mucho mejor. Realmente todos los productos de panadería tienen o leche o queso,
todos los productos de panadería, bueno, se puede conseguir una que no tenga queso, ¿no es cierto? Las venden. En PriceMart venden unas arepas espectaculares de chía. Uy, qué propaganda que le estamos haciendo a esa gente. Alejo, tenemos que empezar a cobrar. Sí, hay que empezar a pasar comisión a él. Quedan deliciosas, deliciosas. Y creo Dios, los tenis, las sudaderas, la elíptica, el spinning, pilates y cuanta técnica para adelgazamiento, y nos mandó Andrés Díaz. Y Satanás trajo la televisión por cable, agregó el control remoto para que no tuviéramos que pararnos. Todos continuaron aumentando de peso y Satanás les dijo, ¿quieren mecato mientras ven HBO y Netflix? Entonces todos gritaron, sí, palitos de queso, pasteles, crispetas, salchipapas, gaseosas. Bueno, y Dios dijo, no es bueno que tengan infartos, y entonces creó el cateterismo y la cirugía cardiovascular. Nosotros nos estamos infartando más todos los días, nos morimos menos porque Dios creó el cateterismo y nos mandaron cirujanos cardiovasculares y los llenó con mucha habilidad en sus manitos. Entonces no nos morimos tanto, pero nos estamos infartando todos los días más. Medicina intervencionista y de rehabilitación, pero Satán creó el negocio de la salud, la ley 100, el seguro social, salud común, a vivir, Blanca EPS. Bueno, ahí sí ya, nadie se salvó, ¿cierto? Medimás. Bueno.